Min-Hun Ho yacía inconsciente en el suelo de mármol de la escuela de élite Estrella Ascendente, con sangre manando de su cabeza partida. Alrededor del chico de 14 años se había reunido una multitud, algunos gritaban, otros grababan lo ocurrido con el teléfono, y varios padres adinerados observaban a un lado con fría indiferencia. «Llamen a una ambulancia», gritó una mujer con uniforme de limpieza, cayendo de rodillas junto al niño. Sus manos temblaban mientras intentaba detener la hemorragia con su pañuelo. «No lo toquen». La empujó bruscamente la señora Jo Min-Jun, esposa del dueño de la cadena hotelera. Sus manos sucias solo le harán daño. La mujer con uniforme de limpieza levantó la cabeza, y en sus ojos brillaba la furia maternal. «Este es mi hijo». «Más razón», intervino el señor Lee Sang-yuk, diputado del Parlamento. «Y miren hasta dónde ha llegado su hijo por su miserable estatus. Los hijos de nuestra clase lo golpearon precisamente porque él no pertenece a nuestra sociedad». El director Choi Lee-san entró corriendo al vestíbulo al escuchar los gritos. A sus 35 años dirigía la escuela más prestigiosa de Seúl, pero nunca había visto algo así. La sangre de un niño sobre mármol blanco, la multitud indiferente de ricos y una madre llorando. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, lanzándose hacia el niño. «Señor director», dijo la señora Jo con tono helado, «finalmente está aquí. Exigimos la expulsión inmediata de este estudiante». Lee-san se quedó paralizado. Frente a él estaba una mujer con uniforme de limpieza, con el rostro empapado en lágrimas, pero con rasgos dolorosamente familiares. 20 años no podían borrar de su memoria esos ojos, esa pequeña cicatriz en la barbilla. Min So-yeon. Su primer amor del orfanato. La chica a quien dejó por riqueza y carrera. «Tu hijo debe ser expulsado», continuaba gritando la señora Jo hacia la mujer que lloraba. «Está arruinando la reputación de la escuela con su pobreza». Al notar cómo la mujer apretaba los puños, conteniendo las lágrimas y la ira mientras el niño sangraba, Lee-san comprendió la terrible verdad. El niño tenía 14 años. Exactamente el mismo tiempo que había pasado desde su último encuentro con So-yeon. Ese niño golpeado era su hijo. «Nos vemos en mi oficina dentro de 10 minutos», dijo fríamente, con voz que parecía un veredicto de hielo. Pero primero tomó el teléfono y llamó a la ambulancia, mirando la sangre de su hijo, cuya existencia ni siquiera sospechaba. En su oficina, Lee-san trató de recomponerse. Se sentó detrás del gran escritorio de madera y cerró los ojos, pero de inmediato los recuerdos del pasado lo invadieron. El orfanato Esperanza en las afueras de Seúl. Paredes grises de concreto, camas chirriantes, escasez constante de todo, desde comida hasta ropa abrigada. Pero había algo especial allí, la amistad de niños unidos por la desgracia. Lee-san tenía 14 años cuando llevaron a So-yeon, de 10. Flaca, asustada, con ojos enormes durante las primeras semanas no hablaba con nadie. Sus padres habían muerto en un accidente de coche y no tenía familiares. Fue Lee-san quien la protegió. La defendía de los niños mayores, compartía su comida y la ayudaba con las lecciones. Poco a poco, la niña se abrió y empezó a sonreír. Los años en el orfanato fueron duros, pero se apoyaban mutuamente. Lee-san soñaba con ser maestro, y So-yeon quería trabajar con niños. Planeaban ingresar juntos a la universidad, casarse y formar una verdadera familia. Pero a los 17 años, su vida cambió radicalmente. Un golpe en la puerta interrumpió los recuerdos. La secretaria condujo a los participantes del conflicto matutino a la oficina. La señora Jo entró primero, con la cabeza orgullosamente erguida. Su cabello rojizo estaba recogido en un peinado elaborado y en su cuello brillaba un collar de perlas. Detrás entró el señor Lee, un hombre de mediana edad con traje caro, cuyo rostro mostraba irritación apenas contenida. Por último, entró So-yeon.
Todavía mantenía la cabeza erguida, pero Lisan vio la tensión en sus hombros. Su uniforme de limpieza estaba limpio y planchado, el cabello cuidadosamente recogido. Incluso en esta situación, conservaba su dignidad. Siéntense, dijo brevemente el director, señalando las sillas frente al escritorio. Soyeon se sentó al final, lejos de los demás, mirando por la ventana como si nada de esto le concerniera. Explíquenme la situación, se dirigió Lisan a los padres. La señora Yo reaccionó de inmediato. Señor director, exigimos la expulsión inmediata del estudiante Min Jun Hou de 7º grado A. Este niño no es adecuado para nuestra escuela. ¿En base a qué? Su voz sonaba oficial y fría. Proviene de una familia desfavorecida, intervino el señor Lee. La madre trabaja como limpiadora, el padre no está presente. Ese tipo de niños influye negativamente en nuestros hijos. Su presencia humilla el prestigio de la escuela, continuó la señora Yo. Mi hijo dice que este niño ni siquiera tiene ropa decente, usa cosas baratas y trae el almuerzo en envases de plástico. Lisan se volvió lentamente hacia Soyeon. Ella seguía en silencio, pero sus manos se apretaban con fuerza. Señora Min, le habló, con la voz ligeramente temblorosa al pronunciar su apellido, ¿qué puede decir al respecto? Soyeon finalmente lo miró. En su mirada había un abanico de sentimientos, dolor antiguo y furia maternal. Mi hijo es el mejor de la clase, dijo en voz baja. Tiene las calificaciones más altas en todas las materias. No lastima a nadie y cumple todas las reglas de la escuela. Pero eso no es lo importante, exclamó la señora Yo. Lo importante es el estatus. Su hijo recibió una beca para niños talentosos, continuó Lisan, mirando a Soyeon. Eso demuestra sus habilidades excepcionales. Esas becas son un error, dijo tajantemente el señor Lee. ¿Por qué mezclar diferentes clases sociales? Que los pobres talentosos estudien en escuelas comunes. Lisan sintió que la ira lo invadía. Recordaba lo que era ser inadecuado, escuchar que no merecía estar entre personas decentes. La escuela Estrella Ascendente acepta estudiantes exclusivamente por talento, dijo con firmeza. El origen social no es criterio de selección. Pero antes no era así. Se indignó la señora Yo. Antes aquí solo estudiaban niños de buenas familias. Los tiempos cambian, respondió el director con frialdad. Si no les gusta nuestra política, pueden trasladar a sus hijos a otra escuela. Se instaló un tenso silencio. Los padres claramente no esperaban tal reacción del director. Nosotros nos dirigiremos al consejo escolar, logró decir finalmente la señora Yo. Háganlo. La reunión ha terminado. Los padres se levantaron y se dirigieron a la salida, lanzando miradas furiosas a Soyeon. Ella no dijo ni una palabra más. Señora Min, dijo Lisan cuando la puerta se cerró, quédese, por favor. Soyeon se giró lentamente hacia él. Estaban solos por primera vez en 20 años, y el aire en la oficina parecía electrificado por lo no dicho. Bola, Soyeon, dijo Lisan en voz baja. Buenos días, señor director, respondió ella oficialmente, sin cambiar el tono. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Estaba tan cerca, a solo unos metros, pero entre ellos había un abismo de años vividos y dolor causado. ¿Cómo estás? Preguntó torpemente. Excelente, su voz llevaba una amarga ironía. Como ves, he logrado mucho en la vida. Lisan tragó saliva. Se merecía ese sarcasmo. Soyeon, yo. No, lo interrumpió bruscamente. Debo trabajar. El recreo termina. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero Lisan se levantó rápido y bloqueó su camino. Espera. Necesito saber algo. ¿Tu hijo? ¿Cuántos años tiene?
Soyeon se quedó paralizada. Su rostro se volvió blanco como la tiza. 14, dijo apenas audible. Lee-san sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. 14 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde su último encuentro. ¿Él es mío?, preguntó en un susurro. Soyeon levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No tienes hijo, dijo con firmeza. Solo tienes carrera y dinero. Tal como querías. Ella lo rodeó y salió rápidamente de la oficina, dejando a Lee-san en un silencio ensordecedor. Él se desplomó en la silla, intentando asimilar lo ocurrido. Tenía un hijo. Un niño de 14 años que estudiaba en su misma escuela y ni siquiera sabía de su existencia. Los recuerdos lo invadieron de nuevo, vivos y dolorosos. Tenía 17 años cuando al orfanato llegó una pareja elegante, Choi Myung-soo y su esposa Hwa Yeon. Un empresario conocido y su esposa, que no podían tener hijos, decidieron adoptar a un adolescente. La elección recayó en Lee-san, un chico inteligente, educado y con buenas calificaciones. Le ofrecieron una nueva vida, escuela privada, universidad, un futuro brillante. Pero había un problema, Soyeon. Debes entender, hijo, decía el padre adoptivo el primer día. Nuestra familia tiene cierto estatus en la sociedad. Tu chica del orfanato es dulce, pero no encaja en nuestro círculo. Pero la amo, protestó Lee-san. El amor pasará, respondió fríamente la madre adoptiva. La educación y la posición social permanecerán para siempre. Elige, nosotros o ella. Lee-san sufrió durante semanas. Soyeon notó su cambio de ánimo, pero él no podía confesarle la verdad. ¿Cómo explicarle que sus nuevos padres la consideraban indigno? La decisión llegó de golpe, cuando la madre adoptiva lanzó un ultimátum: si no terminas la relación con ella antes de fin de semana, encontraremos a otro chico para adoptar. A los 17 años, Lee-san no comprendía que algunas oportunidades en la vida no se repiten. Solo veía un futuro brillante, universidad, título, respeto social. El orfanato quedó atrás, como una pesadilla. El último viernes se encontraron en un parque junto al orfanato. Soyeon estaba feliz, pensando que él hablaría de sus planes para un futuro juntos. Soyeon, comenzó él, sin mirarla a los ojos. Necesito decirte algo. ¿Qué pasa? En su voz sonaba preocupación. Yo ya no puedo salir contigo. Ella se quedó paralizada, como sin entender las palabras. ¿Qué quieres decir? Mis nuevos padres están en contra de nuestra relación. Debo pensar en el futuro. Pero nosotros planeábamos. Queríamos ingresar a la misma universidad. Esos son sueños de niños, Soyeon. Es hora de crecer. Él vio cómo las lágrimas llenaban sus ojos, pero se obligó a continuar: necesitamos separarnos. Para siempre. Lee-san, pero yo te amo. Yo ya no. Esa mentira le costó más que nada. La amaba con todo su corazón, pero se convenció de que actuaba correctamente. Soyeon permaneció unos segundos mirándolo con los ojos abiertos de par en par. Luego se dio la vuelta y se marchó, sin decir una palabra más. Nunca volvió a verla. Ahora, 20 años después, Lee-san comprendía la magnitud de su traición. Había abandonado a una chica embarazada por sus ambiciones. Y ella crió a su hijo sola, trabajando en empleos duros para darle educación. Tomó el teléfono y marcó a su secretaria: Soe, busque el expediente personal del estudiante Min Jung-ho del 7º grado A. Tráigalo de inmediato. 10 minutos después, en el escritorio del director reposaba una carpeta delgada con documentos. Lee-san la abrió con manos temblorosas. La fotografía del niño lo hizo estremecerse.
Jung-Ho se parecía mucho a él a la misma edad, los mismos ojos oscuros, la misma barbilla obstinada, el mismo mechón rebelde en la frente. Pero en los rasgos se leían claramente los genes maternos, suavidad, bondad, una belleza especial. Lee-san revisó los documentos. El niño nació el 15 de marzo, exactamente 9 meses después de su último encuentro con So-yeon. En la casilla de padre había un guión. Los resultados académicos eran impresionantes, Jung-Ho era el mejor estudiante de la clase en todas las materias. Destacaba especialmente en matemáticas y literatura. Los maestros destacaban su responsabilidad, laboriosidad e inteligencia natural. Pero también había señales preocupantes. El tutor Lim Jong-soo dejó varias anotaciones. 15 de septiembre, Jung-Ho llegó a la escuela con zapatos rotos, pero intentó ocultarlo a sus compañeros. 22 de septiembre, se observó que no compraba almuerzos en la cafetería, se conformaba con sándwiches traídos de casa. 30 de septiembre, después de clase, Jung-Ho se quedó a ayudar a limpiar el aula. Dijo que quería ayudar a su madre con el trabajo. Lee-san sintió que la garganta se le apretaba. Su hijo crecía en la pobreza, pero mantenía dignidad y bondad. ¿Cómo había logrado So-yeon criar a un niño así sola? Tomó el teléfono y llamó al tutor. Señor Lim, necesito hablar con usted sobre Min Jung-Ho. Por favor, venga a mi oficina. Unos minutos después entró un maestro mayor con ojos amables. Lim Jong-soo enseñaba literatura desde hacía más de 20 años y gozaba de respeto tanto de alumnos como de colegas. Siéntese, le ofreció Lee-san. Cuénteme sobre Jung-Ho. ¿Cómo se comporta en clase? El maestro se sorprendió por el interés del director en un alumno específico, pero respondió con gusto, Jung-Ho es un chico excepcional. No solo es el mejor estudiante, sino que tiene una madurez sorprendente para su edad. Nunca se queja, siempre dispuesto a ayudar a los demás. ¿Y cómo son sus relaciones con los compañeros? El rostro del maestro se ensombreció, ahí hay problemas. Algunos niños. Digamos que no son muy amistosos con él debido al estatus social de su familia. ¿Qué sucede exactamente? Pequeñas maldades. Le esconden sus cosas, se burlan de su ropa, no lo invitan a los cumpleaños. Jung-Ho nunca se queja, pero puedo ver que le duele. Lee-san apretó los puños. Su hijo soportaba humillaciones en la misma escuela que él había creado. ¿Quiénes se burlan de él? Principalmente niños de las familias más ricas. Yoo Tae-hyun, el hijo de la señora Yoo, frecuentemente incita a otros. Lee Min-ho también participa. Se consideran la élite de la clase. ¿Y por qué no intervenía usted? Lim Jong-soo suspiró, lo intenté, pero los padres de esos niños tienen gran influencia en la escuela. La administración no apoya disciplinar a los hijos de padres influyentes. Lee-san sintió vergüenza. Resulta que había creado un sistema donde los niños ricos podían burlarse impunemente de sus compañeros menos privilegiados. ¿Y qué piensa Jung-Ho sobre la situación? Dice que la educación es más importante que las dificultades temporales. El niño sueña con ser maestro, como su madre quería cuando era joven. Cuenta que su madre trabaja muy duro para que él pueda estudiar en una buena escuela. Lee-san cerró los ojos. So-yeon había sacrificado sus sueños educativos por su hijo. Y él ni siquiera sabía de la existencia del niño. Gracias por la información, dijo. Y señor Lim. A partir de mañana la situación cambiará. Cualquier caso de acoso será estrictamente sancionado, sin importar el estatus de los padres. El maestro lo miró sorprendido, pero asintió y salió. Quedándose solo, Lee-san sacó el teléfono y buscó el número de So-yeon. Lo había obtenido de los documentos del personal. Ella respondió tras varios tonos, ¿aló? So-yeon, soy yo. Necesitamos hablar. No tengo nada que decirte.
Tenemos que hablar sobre nuestro hijo. El silencio duró un minuto entero. Ni se te ocurra llamarlo tu hijo, dijo finalmente con tono helado. So Yeon, por favor. Hace 20 años nos abandonaste. Entonces tomaste tu decisión. Era joven e imprudente. Y yo estaba joven y embarazada. Pero no abandoné a nuestro hijo por conveniencia. Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Elegir a tus ricos padres adoptivos de todos modos? ¿O fingir responsabilidad un par de años y luego irte de todos modos? Sus palabras fueron como bofetadas. Y cada una era justa. Dame una oportunidad de arreglarlo, rogó él. Tarde. Muy tarde. Ella colgó. A la mañana siguiente, Lee-san llegó a la escuela antes de lo habitual. Quería ver a Jung-ho con sus propios ojos, hablar con él. El niño estaba sentado en un aula vacía, inclinado sobre su libro de texto. Los demás estudiantes aún no habían llegado, faltaban 30 minutos para el inicio de clases. Jung-ho se preparaba para la lección, usando cada minuto libre. Lee-san se detuvo en la puerta, observando a su hijo. El niño era delgado, su uniforme era de tela barata, y los zapatos claramente comprados varios números más grandes para crecer. Pero su postura era recta y sus movimientos seguros. ¿Jung-ho? Llamó el director. El niño levantó la cabeza y se levantó al ver al director. Buenos días, señor director. Su voz era cortés, pero cautelosa. Lee-san entró al aula y se sentó en el pupitre más cercano. No te preocupes, siéntate. Quería hablar contigo. Jung-ho se sentó con cuidado, sin apartar la mirada del director. De cerca, el parecido con su padre era aún más sorprendente. ¿Cómo te va en la escuela?, preguntó Lee-san. Jung-ho se tensó ligeramente. Todo bien, señor director. Me esfuerzo por estudiar lo mejor posible. ¿Y con tus compañeros cómo van las relaciones? El niño vaciló un segundo, pero pronto se recompuso. Bien. Todos estamos concentrados en estudiar. Lee-san vio que su hijo evitaba responder directamente, sin querer quejarse. Esa misma dignidad le resultaba familiar, la había visto en So Yeon en el orfanato. Jung-ho, si tienes algún problema, puedes acudir a mí directamente, dijo con suavidad. El niño lo miró sorprendido. Gracias, pero ¿por qué preocuparse por mí? Seguramente tiene asuntos más importantes. El corazón de Lee-san se encogió. Porque eres mi hijo, quiso decir, pero en su lugar dijo, cada estudiante es importante para nuestra escuela. Especialmente los talentosos como tú. Los primeros estudiantes comenzaron a entrar. Lee-san se levantó para irse, pero notó cómo cambiaba el comportamiento de los demás. Entraron en grupo ruidoso, pero al ver a Jung-ho en su pupitre, sus caras se oscurecieron. Otra vez el empollón llegó primero, dijo en voz alta un chico alto con expresión altiva. Era Yoo Tae-hyun, hijo de la señora Yoo. Seguro que se fue la luz en su casa, por eso vino corriendo a calentarse aquí, añadió otro chico, Lee Min-ho. Los demás niños rieron. Jung-ho apretó los labios, pero siguió mirando su libro en silencio. Lee-san sintió como la ira lo invadía. Quiso intervenir, pero entendió que eso solo empeoraría la situación de su hijo. Tae-hyun, Min-ho, llamó fríamente a los chicos. A mi oficina. Ahora mismo. Las caras de los matones palidecieron instantáneamente. Recibir un regaño del director equivalía a una catástrofe. Pero nosotros no. Ahora mismo. Lee-san salió del aula, y los dos chicos lo siguieron como perros regañados. En el pasillo, el director se volvió hacia ellos. No quiero volver a ver ese comportamiento. Si descubro que molestan o acosan a Jung-ho, serán expulsados. Y ninguna influencia de sus padres los salvará.
Pero, señor director. Eso es todo. Vayan a clases. Los chicos se fueron corriendo, y Lisan permaneció en el pasillo, tratando de controlar sus emociones. No podía proteger a su hijo abiertamente sin explicar las razones, pero tampoco podía soportar verlo sufrir. Ese mismo día, después de clases, Lisan decidió buscar a So-yeon. Recorrió todos los pisos de la escuela y finalmente la encontró en el sótano, fregando el piso en el área técnica. So-yeon estaba sola, lo que daba oportunidad de hablar sin testigos. Frotaba concentrada una mancha en el linóleo, sin notar su presencia. So-yeon, la llamó suavemente. Ella se sobresaltó y se giró. Al verlo, su rostro se volvió frío y cerrado. ¿Qué necesitas? Hablar. Sobre Jun-ho. Ni se te ocurra mencionar su nombre, dijo bruscamente, levantándose de rodillas. No tienes derecho. Soy su padre. No. Padre es quien cría al niño, no quien lo engendra. Lisan dio un paso hacia ella, no sabía de su existencia. Si lo hubiera sabido. ¿Qué habría cambiado? Lo interrumpió So-yeon. ¿Habrías abandonado tu vida de lujo y regresado al orfanato? ¿O me habrías sugerido abortar para no arruinar tu carrera? Sus palabras fueron duras, pero justas. Lisan comprendió que, a los 17 años, probablemente habría elegido la segunda opción. He cambiado, So-yeon. No soy el chico egoísta que era entonces. Sí. Su voz llevaba ironía amarga. ¿Y qué te ha cambiado? ¿El dinero? ¿El poder? ¿El respeto social? La soledad, respondió él en voz baja. 20 años de soledad y la comprensión de que perdí lo más valioso por metas ilusorias. So-yeon se quedó paralizada. No esperaba esa respuesta. En todos estos años no he sido verdaderamente feliz, continuó Lisan. Alcancé todo lo que soñé en mi juventud, pero resultó ser vacío. Mis padres adoptivos murieron, dejándome solo dinero. Nunca pude formar una familia porque comparaba a todas las mujeres contigo. Las lágrimas brillaron en los ojos de So-yeon, pero rápidamente las secó. Palabras bonitas, dijo. Pero, ¿dónde estabas cuando di a luz a nuestro hijo en el hospital benéfico? ¿Dónde estabas cuando tuve que trabajar en 3 empleos para comprarle la leche? ¿Dónde estabas cuando a los 5 años me preguntaba por qué no tenía papá? Cada pregunta daba en el blanco. Lisan sentía como su mundo se derrumbaba. ¿Qué le decías? La verdad, respondió ella. Que su padre eligió el dinero en vez de la familia. So-yeon. Basta. Gritó. Durante 20 años cría a nuestro hijo sola. 20 años trabajando como limpiadora, dependienta, carguera, lo que fuera, para que pudiera estudiar. Y ahora, que está casi crecido, de repente decide ser su padre. Su voz se quebró, y Lisan vio toda la profundidad de su dolor. Esta mujer había sacrificado todo por su hijo, y él había disfrutado de una vida cómoda sin siquiera saber de su existencia. Déjame ayudar, rogó él. Puede que no pueda cambiar el pasado, pero puedo asegurar el futuro de Jun-ho. No necesitamos tu ayuda, respondió fríamente So-yeon. Mi hijo obtuvo la beca gracias a sus propias habilidades, no a tus influencias. Pero en la escuela los niños ricos lo acosan. ¿Y qué? Eso le enseñará a tener carácter. No se romperá porque es mi hijo. Lisan vio que sus argumentos eran inútiles. So-yeon había vivido demasiado tiempo en la lucha como para confiar simplemente en alguien que la traicionó. Está bien, dijo finalmente. Pero si necesita ayuda, nos las arreglaremos solos. Como lo hemos hecho todos estos años. Ella tomó el balde y la fregona y se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta, y una cosa más, Lisan.
Mantente alejado de mi hijo. No debes saber quién eres. La semana siguiente, la situación en la escuela se tensó al máximo. Los padres, molestos por la defensa del director hacia el alumno inapropiado, convocaron una reunión de emergencia del consejo escolar. Lisan se sentó al frente de la larga mesa en la sala de conferencias, rodeado por los rostros enfurecidos de los miembros más influyentes de la ciudad. Además de la señora Yo y el señor Lee, estaban otros 6 miembros del consejo, propietarios de grandes empresas, políticos y figuras públicas. Señor director, comenzó la señora Yo, exigimos una explicación de su comportamiento. ¿Por qué defiende a un alumno que no cumple con el estatus de nuestra escuela? Min Jun Ho es el mejor estudiante de su clase, respondió Lisan con calma. Cumple plenamente con los estándares académicos de la escuela. No se trata de estándares académicos, exclamó el señor Lee. Se trata de reputación. Nuestros hijos no deben estudiar junto a los hijos de limpiadoras. ¿Y por qué no?, preguntó el director con frialdad. Se hizo un silencio. Los miembros del consejo no esperaban una pregunta tan directa. ¿Por qué? Porque eso no está bien, respondió vacilante la señora Yo. Los niños deben relacionarse con los de su mismo nivel. ¿Entonces ustedes creen que el origen social es más importante que las cualidades y habilidades personales? El señor Chon, dueño de una cadena de restaurantes, intervino: señor director, pagamos enormes cuotas no para que nuestros hijos estudien en una escuela común. Queremos elitismo. El elitismo no lo determinan los padres, sino las cualidades de la persona, respondió Lisan. Palabras bonitas, dijo la señora In, esposa de un famoso cirujano. Pero la realidad es que los niños de diferentes estratos sociales no pueden estudiar juntos. Eso genera conflictos sociales. Los conflictos no los genera la diferencia social, sino la educación basada en el desprecio hacia los más pobres, replicó el director con firmeza. Los rostros del consejo se oscurecieron. No estaban acostumbrados a que alguien los criticara. Señor Choi, dijo el señor Lee con tono helado, parece que olvidó a quien debe su posición. Este consejo lo nombró director hace 15 años. Lo recuerdo. Y estoy agradecido por esta oportunidad. Pero no puedo traicionar mis principios por mantener el cargo. ¿Sus principios?, se burló la señora Yo. ¿Y dónde estaban esos principios cuando usted mismo pasó de una familia pobre a una rica? ¿También usted fue inapropiado alguna vez? Lisan sintió un golpe bajo. Sabían de su pasado. Por eso sé lo que se siente al ser rechazado por tu origen, dijo con firmeza. Entonces debe comprender la necesidad de elegir, dijo fríamente el señor Lee. O este niño deja la escuela, o alguien más será director. El ultimátum era claro e inequívoco. Lisan miró los rostros de quienes hasta hace poco consideraba aliados. Ahora estaban en su contra. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tiene hasta mañana por la mañana, anunció la señora Yo. Esperamos por la mañana o una declaración de expulsión de Min Jun Ho o su renuncia. La reunión terminó, y Lisan quedó solo en la sala de conferencias vacía. Por primera vez en muchos años se enfrentaba a la elección entre carrera y principios. Esta vez estaba en juego no solo su conciencia, sino el futuro de su hijo. Esa misma noche, Lisan caminó largo rato por su amplia vivienda, intentando tomar una decisión. Podía ceder a las exigencias del consejo, expulsar a Jun Ho o buscar un pretexto para trasladarlo a otra escuela. Eso le habría salvado el cargo y la reputación. Pero entonces traicionaría nuevamente a su hijo, como una vez traicionó a su madre. Se acercó a la ventana y miró Seúl de noche. Las luces brillaban abajo, millones de personas vivían sus vidas, la mayoría lejos del lujo y los privilegios. Hace 20 años eligió el bienestar material. Ahora el destino le daba otra oportunidad.
Temprano a la mañana siguiente, Lisan llegó a la escuela y se dirigió directamente a su oficina. Zoe ya lo esperaba con los documentos. Señor director, dijo la secretaria preocupada, los miembros del consejo se reúnen en la sala de conferencias. Esperan su decisión. Dígales que llegaré en media hora, respondió Lisan. Mientras tanto, busquen a Min Jung Ho y pídanle que venga a mi oficina. Unos minutos después entró el niño. Se veía preocupado, ser llamado por el director rara vez significaba algo bueno. Siéntate, Jung Ho, dijo suavemente Lisan. Quiero contarte algo. El niño se sentó con cautela. ¿Qué sabes de tu padre?, preguntó de repente el director. Jung Ho parpadeó sorprendido. Perdón, pero ¿qué tiene que ver? Por favor, responde. El niño guardó silencio y luego dijo en voz baja, mamá decía que era joven y no estaba listo para una familia. Que eligió la carrera en lugar de nosotros. ¿Y no te enojas con él? Jung Ho se encogió de hombros, al principio sí. Especialmente cuando otros niños se burlaban de mí. Pero luego entendí que la ira no cambia nada. Mamá siempre decía que hay que seguir adelante, no quedarse atrapado en el pasado. Lisan sintió orgullo por su hijo. A sus 14 años, el niño tenía la sabiduría que a él le faltaba a los 17. ¿Y si tu padre apareciera de repente y quisiera formar parte de tu vida? Jung Ho pensó un momento, no sé. Supongo que dependería de por qué decidió aparecer. Si fuera por culpa o lástima, no sería necesario. Pero si fuera por amor sincero, tal vez valdría la pena intentarlo. Incluso después de que te abandonó a ti y a tu madre. La gente cambia, dijo el niño con seriedad. Mamá me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad si se arrepienten sinceramente. Lisan sintió cómo las lágrimas le subían a la garganta. Su hijo resultó ser más sabio y bondadoso que él mismo. Jung Ho, dijo en voz baja, ¿y si te digo que tu padre soy yo? El niño se quedó inmóvil. Durante unos segundos miró en silencio al director, y luego pronunció lentamente, ¿Es verdad? Sí. Conocí a tu madre hace 20 años. Crecimos en el mismo orfanato. La amaba, pero la traicioné por bienestar material. Ni siquiera sabía de tu existencia hasta la semana pasada. Jung Ho guardó silencio, intentando asimilar lo que había oído. ¿Tú eres mi padre?, susurró finalmente. Sí. Y quiero pedirte perdón por no haber estado a tu lado todos estos años. El niño se levantó y se acercó a la ventana, dando la espalda a Lisan. Sus hombros temblaban. ¿Mamá sabe que estás aquí?, preguntó sin volverse. Sí. Pero no quiere tener nada que ver conmigo. Y lo entiendo. ¿Y ahora qué pasará? Lisan se acercó a su hijo. Ahora voy a la reunión del consejo, donde defenderé tu derecho a estudiar en esta escuela. Es posible que por esto tenga que renunciar a mi puesto de director. Jung Ho se giró bruscamente. ¿Por mí? No hace falta. Puedo cambiarme a otra escuela. No, dijo Lisan con firmeza. Hace 20 años elegí la carrera en lugar de la familia. No volveré a cometer ese error. Puso la mano sobre el hombro de su hijo. Pase lo que pase, debes saber que estoy orgulloso de ti. Has crecido siendo una persona maravillosa, y eso es mérito de tu madre. El salón de conferencias estaba lleno. Además de los miembros del consejo, habían acudido padres, maestros e incluso periodistas. La noticia del conflicto en la escuela élite se había esparcido rápidamente por la ciudad. Lisan entró bajo miradas recelosas. Llevaba en las manos una carpeta con documentos y parecía tranquilo, aunque por dentro todo bullía de tensión. Señor director, comenzó la señora Yo tan pronto se sentó, esperamos su decisión.
Lisan se levantó y miró a los presentes. En los asientos de atrás vio a So Yeon había venido al parecer al enterarse de la reunión. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Estimados miembros del consejo, empezó con voz firme, estimados padres. Hoy no solo debemos decidir sobre un alumno. Debemos decidir sobre los principios que guían nuestra escuela. Y basta de filosofía. Interrumpió la señora Yo. Queremos saber si expulsará a Min-Hun Ho o no. No, respondió Lisan con claridad. Más aún, estoy dispuesto a explicar públicamente mi posición. Abrió la carpeta y sacó los documentos. Min-Hun Ho es el mejor estudiante de séptimo grado en todas las materias. Su promedio es 9,8 de 10. Nunca ha infringido la disciplina, siempre cumple con las tareas y ayuda a los compañeros rezagados. Pero viene de una familia inapropiada. Gritó uno de los padres. ¿Inapropiada? Elevó Lisan la voz. Su madre trabaja como limpiadora en nuestra escuela. Trabaja 14 horas al día para asegurar la educación de su hijo. ¿Acaso eso no merece respeto? No estamos en contra de su trabajo, intervino el señor Lee. Pero los niños deben estudiar entre iguales. ¿Iguales? Lisan hizo una pausa y miró al salón. ¿Qué hace que los niños sean iguales? ¿El tamaño de la cuenta bancaria de sus padres? ¿La marca del coche? ¿O acaso las cualidades personales, inteligencia, bondad, honestidad? El salón se llenó de murmullos. Algunos padres conversaban indignados, pero otros asentían pensativos. Señor director, dijo la señora Yo con frialdad, olvida su lugar. Usted nos sirve a nosotros, no nos da lecciones de moral. No, respondió Lisan con firmeza. No sirvo a sus intereses. Me ocupo de la educación de los niños. Y mi tarea es formar personas dignas, no snobs. Avanzó un paso. ¿Quieren conocer la verdad? Min-Hun Ho es mi hijo. El salón estalló en susurros y exclamaciones de asombro. Los periodistas escribían febrilmente en sus cuadernos. Hace 20 años yo mismo era un niño de orfanato, continuó Lisan, sin prestar atención al ruido. Una familia rica me adoptó, pero puso como condición romper con la chica del orfanato. Acepté. Por dinero y estatus, traicioné el amor. El salón se fue calmando gradualmente, todos escuchaban hipnotizados. No sabía que ella había tenido un hijo. Mi hijo. Durante 20 años lo crió sola, trabajando en los empleos más duros. Y yo disfrutaba del confort, sin sospechar de su existencia. Lisan recorrió la sala con la mirada, ahora el destino me da la oportunidad de corregir mi error. Y no voy a volver a elegir el dinero sobre la familia. Se volvió hacia los miembros del consejo, si mi hijo no es apto para su escuela, entonces yo tampoco lo soy. Renuncien. Esperen. Gritó de repente So Yeon, levantándose de su asiento. Todos se volvieron hacia ella. Avanzó lentamente, con el rostro empapado de lágrimas. No hace falta, dijo en voz baja, mirando a Lisan. No destruyas tu carrera por nosotros. So Yeon. Nos las arreglaremos. Como lo hemos hecho todos estos años. Lisan se acercó a ella. No. Ya cometí un error. No lo repetiré. Se volvió hacia el salón. Min-Hun Ho permanecerá en la escuela. Si a alguien no le gusta, que traslade a sus hijos a otros lugares. Y si deciden despedirme, es su derecho. Pero mis principios no los traicionaré. La reunión terminó en escándalo. Algunos padres se fueron del salón, amenazando con sacar a sus hijos de la escuela. La señora Yo y el señor Lee exigían el despido inmediato del director. Pero ocurrió algo inesperado, muchos padres apoyaron a Lisan. Resultó que no todos los ricos carecían de principios. El señor An,
dueño de una empresa de IT, se levantó y dijo, me enorgullece que mi hijo estudie en una escuela donde el director valora los principios humanos por encima del dinero. Varios padres más lo apoyaron. Comenzó una verdadera votación de opinión pública. 3 días después, el consejo escolar anunció su decisión. Lisan permaneció como director, pero recibió una advertencia estricta. 6 familias, incluyendo las de Joe y Lee, retiraron a sus hijos de la escuela. Quizás sea para mejor, dijo el maestro Lin Jonsu en la sala de profesores. Menos padres problemáticos. Mientras tanto, en la escuela comenzaron los cambios. Lisan implementó nuevas reglas, cualquier discriminación por origen social sería sancionada con expulsión. Se creó un programa de apoyo a niños talentosos de familias de bajos recursos. Pero los cambios más importantes ocurrían en la familia. La primera reunión conjunta tuvo lugar en un lugar neutral, un parque cerca de la escuela. Jung-ho estaba tenso, So-yeon se mantenía fría, y Lisan nervioso, como un adolescente en su primera cita. Mamá, dijo el niño mientras se sentaban en el banco, ¿y tú lo amabas? So-yeon miró a Lisan, y en sus ojos brilló un antiguo dolor, mucho. Era todo mi mundo. ¿Y tú, papá? Preguntó Jung-ho, dirigiéndose a su padre. La palabra sonó insegura, como si la estuviera probando. Amaba a tu madre más que a mi vida, respondió Lisan con sinceridad. Y todavía la amo. Cometí el mayor error de mi vida al abandonarla. So-yeon se volvió, pero Lisan vio cómo temblaban sus hombros. Necesito tiempo, dijo en voz baja. 20 años de dolor no se olvidan en un día. Lo entiendo, contestó Lisan. Estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Desde ese día comenzaron a verse regularmente. Primero solo los 3, luego Lisan empezó a pasar tiempo a solas con Jung-ho. El niño resultó sorprendentemente sabio y comprensivo. No culpaba a su padre por el pasado, pero tampoco se precipitaba a confiar en él. Lisan le contaba a su hijo sobre su infancia en el orfanato, le enseñaba a jugar baloncesto y le ayudaba con matemáticas. Poco a poco, se fue construyendo una verdadera relación de padre e hijo. Era más difícil con So-yeon. Ella seguía siendo cortés, pero fría. Las heridas de hace 20 años sanaban lentamente. Una noche, un mes después del escándalo en la escuela, Lisan fue a su casa. So-yeon y Jung-ho vivían en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. El lugar era limpio y acogedor, pero la pobreza se notaba en todo, desde los muebles baratos hasta las paredes reparadas con cinta adhesiva. Déjame ayudar, dijo Lisan, mirando alrededor. Puedo alquilarles un apartamento decente. No, respondió So-yeon con firmeza. No somos mendigos que necesitan limosna. No es limosna. Soy el padre de Jung-ho. Es mi deber. Tu deber era hace 20 años. Entonces lo abandonaste. Jung-ho, que hacía los deberes en la mesa de la cocina, levantó la cabeza. Mamá, tal vez deberías aceptar. Estoy cansado de verte trabajando tanto. Jung-ho, dijo So-yeon severamente. Ve a tu cuarto. El niño suspiró y se fue, dejando a So-yeon y Lisan solos en la cocina. Lo castigas por mis errores, susurró Lisan. Lo protejo de las decepciones, contestó ella. ¿Qué pasaría si alguna vez encuentras algo más importante que la familia? De eso no sucederá. ¿Cómo puedo saberlo? Ya me engañaste antes. Lisan se sentó frente a ella. So-yeon, sé que no merezco perdón. Pero dame la oportunidad de demostrar que he cambiado. ¿Y si no cambias? Si dentro de un año te cansas de jugar a la familia feliz. Entonces tendrás razón, y me iré para siempre. Se miraron en silencio durante largo rato. Finalmente, So-yeon suspiró, está bien. Pero tengo condiciones. ¿Cuáles?
Nada de lujos. Jung-Hou debe entender el valor del dinero. Nada de regalos caros sin motivo. Y lo más importante, si vuelves a desaparecer, no vuelvas jamás a nuestras vidas. Acepto. Los meses siguientes fueron una prueba para los tres. Lee-san vendió su lujoso apartamento y compró uno modesto de 3 habitaciones cerca del de So-yeon y Jung-Hou. Insistió en que So-yeon dejara su trabajo de limpieza, pero ella aceptó solo trabajar medio tiempo. No puedo quedarme sin hacer nada, explicó. El trabajo me da independencia. Lee-san lo entendió y no insistió. En la escuela también hubo cambios. Tras la salida de las familias más problemáticas, el ambiente se volvió más amigable. Jung-Hou dejó de ser acosado y se convirtió en uno de los alumnos más populares de la clase. Una tarde, Lee-san recogía a su hijo de las clases extra de matemáticas. El niño parecía pensativo. ¿Qué pasa?, preguntó el padre. Hoy el profesor de historia habló de la guerra de Corea. De cómo las familias se separaban y luego no podían encontrarse durante años. Y pensé que tú y yo también estuvimos separados. Pero no por la guerra, sino por tu decisión. Lee-san se detuvo en medio de la calle. Jung-Hou. No me enojé, papá. Solo a veces pienso, ¿qué habría pasado si nos hubieras elegido? ¿Cómo habría sido nuestra vida? Era una pregunta difícil. Lee-san respondió honestamente, probablemente muy difícil. No tenía dinero, educación ni conexiones. Quizá habríamos vivido en la pobreza. Pero estaríamos juntos. Sí. Seríamos una familia. Jung-Hou asintió. Sabes, mamá nunca habló mal de ti. Incluso cuando me enojaba y preguntaba por qué nos abandonaste, ella decía que eras joven y tenías miedo. Lee-san sintió un nudo en la garganta. Tu madre es una mujer increíble. Lo sé. Y entiendo por qué la amaste. Caminaron en silencio hasta que Jung-Hou preguntó, ¿todavía la amas? Sí, contestó Lee-san con sinceridad. Más que nunca. ¿Y ella a ti? No lo sé. Tal vez todavía tenga sentimientos, pero el dolor es demasiado fuerte. Mamá lloró mucho aquella noche en que dijiste que eras mi padre, dijo Jung-Hou en voz baja. La escuché a través de la pared. Intentaba llorar en silencio, pero aún así la escuché. Lee-san se detuvo, ¿lloró? Sí. Y susurraba tu nombre. El corazón de Lee-san latió más rápido. Significaba que no todo estaba perdido. El invierno dio paso a la primavera, y con los días cálidos, las relaciones en esta familia inusual comenzaron a normalizarse poco a poco. So-yeon ya no se quedaba en silencio en presencia de Lee-san, podían hablar con tranquilidad sobre la escuela de Jung-Hou y los planes para el futuro. En abril, Jung-Hou ganó el primer lugar en la Olimpiada Matemática de la ciudad. Por la noche celebraron el evento los tres juntos en un pequeño restaurante. Estoy tan orgullosa de ti, dijo So-yeon, abrazando a su hijo. Mamá, todos nos miran, respondió Jung-Hou, avergonzado, pero era evidente que le gustaba. Lee-san los observaba en silencio. En esos meses comprendió la familia maravillosa que había perdido. So-yeon había criado sola a su hijo, pero logró darle lo mejor de sí misma. ¿Recuerdas?, dijo de repente So-yeon, dirigiéndose a Lee-san, ¿cómo soñabas con ser profesor de matemáticas? Él se sorprendió, era la primera vez que hablaba del pasado sin dolor en la voz. Sí. ¿Y tú querías trabajar con niños? Sí. Abrir un centro para huérfanos. ¿Y por qué no cumpliste tu sueño?, preguntó Jung-Hou. So-yeon sonrió tristemente, no había tiempo ni dinero para estudiar. Tenía que trabajar para mantenerte. Lee-san sintió otra punzada de culpa. Por su decisión, So-yeon no solo quedó sola con el niño, sino que tampoco pudo recibir educación.
Nunca es tarde para volver a los sueños, dijo él en voz baja. ¿A los 35? Soyeo negó con la cabeza. Demasiado tarde para la universidad. ¿Por qué? Conozco gente que estudió a los 40 y a los 50. Mamá, papá tiene razón. Se animó Jun Hou. Y eres tan inteligente, entrarás sin problemas. Soyeon miró a su hijo, luego a Lee San, ¿y quién trabajará? ¿Quién pagará los estudios? Yo trabajaré, dijo Lee San con firmeza. Es mi deber como padre de Jun Hou. ¿Y cómo? Como alguien que quiere corregir sus errores. En sus ojos se reflejó un destello de esperanza, pero rápidamente se contuvo, no me hagas un favor. No es un favor. Es justicia. Por la noche, al despedir a Soyeon en su edificio, ella se detuvo inesperadamente, Lee San, gracias por la cena. Y por todo lo demás. De nada. Pausó un momento, luego añadió, pensaré en tu propuesta. Sobre la universidad. Era la primera señal de que el hielo empezaba a derretirse. Al día siguiente, Lee San descubrió que la Universidad Pedagógica tenía un programa para adultos trabajadores. Le llevó todos los documentos a Soyeon y la ayudó a llenar la solicitud. Sabes que esto tomará 4 años, ¿verdad? Dijo ella, firmando los papeles. Lo sé. Y estaré muy ocupada con los estudios. Yo ayudaré con Jun Hou. ¿Y si te cansas? ¿Si encuentras a otra persona? Lee San tomó sus manos. Soyeon, viví 20 años sin ti. Cada día lamenté mi decisión. No necesito a nadie más que a ti y a nuestro hijo. Ella no retiró las manos, y eso fue una pequeña victoria. En verano, Soyeon ingresó a la universidad. La admitieron sin exámenes, sus calificaciones escolares eran tan altas que hicieron una excepción. El primer día, Lee San y Jun Hou la acompañaron. ¿Estás nerviosa?, preguntó el hijo. Mucho, confesó Soyeon. Soy la mayor de los estudiantes de primer año. Pero la más hermosa, dijo Lee San, y ella se sonrojó como una adolescente. Por la noche la esperaban en casa con la cena. Soyeon volvió cansada, pero feliz. Van a hacernos prácticas en orfanatos. Podré ayudar a niños como éramos nosotros, Lee San. Él comprendió que esa era su forma de convertir el dolor del pasado en algo útil para el futuro. Los meses pasaron rápido. Su relación se volvió cada vez más cálida. Lee San ayudaba a Jun Hou con las tareas mientras Soyeon estudiaba. Los fines de semana salían los tres juntos, al cine o de picnic. Una tarde de otoño, mientras Jun Hou estaba en la fiesta de cumpleaños de un compañero, Lee San y Soyeon se quedaron solos. Ella estudiaba para un examen, él revisaba informes escolares. Lee San, dijo ella de repente, levantando la vista del libro. Gracias. ¿Por qué? Por ayudarme a creer en mí misma otra vez. Por darme la oportunidad de estudiar. Por ser un verdadero padre para Jun Hou. Él dejó los papeles y la miró. A la luz de la lámpara, seguía siendo tan hermosa como hace 20 años. Y yo quiero agradecerte, dijo él. Por criar a nuestro hijo tan maravilloso. Por perdonarme. Por darme una segunda oportunidad. Se miraron, y entre ellos pareció surgir un hilo invisible. Lee San, susurró Soyeon, quiero que sepas. No amé a nadie después de ti. No pude. Su corazón se aceleró, Soyeon. Te odié, estuve enojada contigo, pero no pude dejar de amarte. Se levantó y se acercó a ella. Soyeon también se puso de pie, y quedaron muy cerca. ¿Podemos empezar de nuevo?, susurró él. No empezar de nuevo, respondió ella. Continuar desde donde lo dejamos. Sus labios se encontraron en un beso que habían esperado 20 años.
En ese beso hubo perdón, amor y esperanza. Al separarse, Soyeon sonrió entre lágrimas, solo si no me abandonas de nuevo. Nunca, dijo Lee-san con firmeza. Esta vez para siempre. 2 años después, la familia estaba completamente unida. Soyeon estudiaba con éxito en la universidad, Jung-Ho era uno de los mejores alumnos, y Lee-san finalmente se sentía verdaderamente feliz. Pero la vida les preparaba una nueva prueba. En enero, Soyeon estaba en su último año cuando enfermó inesperadamente. Al principio parecía un resfriado común, pero cuando los síntomas persistieron durante semanas, los médicos recomendaron un examen completo. El diagnóstico fue grave, neumonía con complicaciones. Soyeon tuvo que ingresar al hospital varias semanas. Lee-san y Jung-Ho se turnaban para cuidarla. El niño, que ya tenía 16 años, maduró varios años en esos días. Papá, dijo un día en el pasillo del hospital, ¿mamá se recuperará? Claro que sí, respondió Lee-san con seguridad, aunque estaba tan asustado como su hijo. Sí. No pasará nada. Tu madre es fuerte. Ha superado tantas dificultades que esta enfermedad no la romperá. En efecto, un mes después Soyeon empezó a mejorar, aunque la enfermedad dejó secuelas, tuvo que pedir un año sabático y posponer su tesis. No pasa nada, decía ella desde el sofá. Un año no es mucho. Pero Lee-san veía que estaba frustrada. Soyeon soñaba con terminar la universidad y trabajar con niños cuanto antes. Tal vez sea una señal, dijo una noche. Quizá no debí empezar a estudiar a mi edad. No digas tonterías, respondió Lee-san con firmeza. Solo estás cansada. Descansa y continuarás. ¿Y si enfermo otra vez? Entonces también lo superaremos. Juntos. La palabra juntos sonó como un juramento. En primavera, cuando Soyeon estaba completamente recuperada y lista para regresar a la universidad, Lee-san tomó una decisión importante. Paseaban los tres por el mismo parque donde se habían reencontrado por primera vez. Jung-Ho corría a alimentar a los patos, y Lee-san y Soyeon se sentaron en un banco observándolo. Soyeon, dijo Lee-san, sacando una pequeña caja del bolsillo. Quiero decirte algo. Ella miró sorprendida la caja. ¿Qué es? Hace 23 años debía haberte pedido matrimonio. Entonces era demasiado joven e inmaduro. Pero ahora quiero corregir ese error. Se arrodilló frente al banco. Min Soyeon, cásate conmigo. Soyeon se sorprendió, llevándose la mano a la boca. En la caja había un anillo sencillo, pero bonito, con un pequeño diamante. Lee-san. Sé que no te merezco. Sé que te he causado mucho dolor. Pero quiero pasar el resto de mi vida enmendando mis errores. Quiero ser tu esposo y el padre de Jung-Ho oficialmente. Lágrimas rodaron por las mejillas de Soyeon. ¿Y si me enfermo otra vez? ¿Y si no puedo tener más hijos? ¿Y si? Entonces lo enfrentaremos juntos, interrumpió Lee-san. En la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría. Como debe ser en una verdadera familia. Jung-Ho, al darse cuenta de lo que ocurría, corrió hacia ellos. Mamá, ¿qué pasa? Papá me está pidiendo matrimonio, dijo Soyeon entre lágrimas. ¿Y qué le vas a responder? Preguntó el niño con el corazón detenido. Soyeon miró a Lee-san, todavía de rodillas, luego a su hijo, y finalmente al hombre al que había amado toda su vida. Sí, dijo suavemente. Sí, me casaré contigo. Jung-Ho gritó de alegría y corrió a abrazar a sus padres. Los transeúntes volteaban al escuchar los gritos de felicidad, pero a ellos no les importaba. Lee-san colocó el anillo en el dedo de Soyeon y la besó, sintiendo que, por fin, su familia estaba completa. La boda se celebró 3 meses después en el mismo orfanato donde crecieron.
La directora de Esperanza, una mujer mayor que los recordaba desde niños, accedió a oficiar la ceremonia en el jardín del orfanato. «Qué simbólico», dijo. «Que su amor comenzara aquí y aquí reciba su bendición». En la boda estuvieron solo los más cercanos, colegas de Lee-san, compañeros de So-yeon, maestros de la escuela y, por supuesto, niños del orfanato. Jung-ho fue testigo de su padre, y una de las compañeras de So-yeon fue dama de honor. El momento más conmovedor fue el discurso de Jung-ho. «Siempre soñé con una familia completa. Pero ahora entiendo que la familia no es solo tener mamá y papá. La familia es cuando las personas luchan por su felicidad y no se rinden, incluso cuando parece que todo está perdido». Un año después, So-yeon se graduó y abrió un centro de ayuda para niños de familias desfavorecidas. Lee-san la ayudó con la organización y financiación del proyecto. Jung-ho ingresó a la Universidad de Medicina, soñando con ser pediatra. Decía que quería ayudar a los niños, tal como él había recibido ayuda. La Escuela Estrella Ascendente, bajo la dirección de Lee-san, se convirtió en un ejemplo de cómo la educación de élite puede combinarse con humanidad. Allí deseaban estudiar no solo los hijos de familias adineradas, sino también niños talentosos de todos los estratos sociales. A veces, paseando por el parque por la noche, Lee-san y So-yeon recordaban el pasado. Pero ahora los recuerdos no causaban dolor, eran parte de su historia común, que los había llevado a un final feliz. «¿Sabes?», dijo So-yeon una vez, «tal vez todo debía suceder así. Quizá tuvimos que pasar por todas estas pruebas para valorar realmente nuestra felicidad». «Puede ser», aceptó Lee-san. «Pero no quisiera repetir ese camino. Y no será necesario. Ahora estamos juntos para siempre». Se detuvieron junto a la fuente donde, muchos años atrás, se habían besado por primera vez como adolescentes. La luna se reflejaba en el agua y alrededor florecían las flores de primavera. «Te amo», dijo Lee-san, como lo había hecho muchos años atrás. «Y yo te amo», respondió So-yeon. «A pesar de todo». Su historia comenzó con pérdidas, pasó por dolor y traición, pero terminó como debe terminar cualquier verdadera historia de amor, encontrándose y comprendiendo que algunas cosas realmente valen la pena luchar. Familia, amor, perdón y una segunda oportunidad, todo esto lo encontraron el uno en el otro, demostrando que nunca es tarde para corregir los errores del pasado y comenzar un nuevo capítulo en la vida. En la Escuela Estrella Ascendente, en la pared del despacho del director, colgaba una sencilla fotografía, 3 personas felices en el parque, abrazadas bajo árboles en flor. Los estudiantes a menudo preguntaban quiénes eran, y Lee-san siempre respondía con una sonrisa: «Esta es mi familia. Lo más valioso que tengo». Y era cierto. Tras años buscando sentido a su vida en la carrera y el éxito material, finalmente comprendió que la verdadera felicidad reside en las cosas simples: poder regresar cada noche a casa con la mujer que ama y su hijo, compartir cenas y conversaciones sobre el día, planear el futuro y tener la certeza de que, pase lo que pase, enfrentarán todo juntos. A veces, para encontrar la felicidad, es necesario perderla. A veces hay que recorrer un largo camino para regresar al lugar donde todo comenzó. Pero cuando finalmente regresas, comprendes que no fue en vano. Cada error, cada sufrimiento, te condujo a este momento de completa y absoluta felicidad. La historia de Lee-san, So-yeon y Jung-ho se convirtió en leyenda en la escuela. Los maestros la contaban a los nuevos alumnos como ejemplo de que el verdadero amor y los valores familiares son más importantes que cualquier riqueza material. Y los niños de familias menos favorecidas, al ver el éxito de Jung-ho, comprendieron que el origen no define el destino, lo que lo define es el carácter, la perseverancia y el apoyo de quienes te rodean.